que se encuentran en los núcleos supraópticos que detectan, ¿no? Para ver si van a liberar ADH o no van a liberar ADH. Entonces, en este caso, cuando hay pérdida del tacto fino y de la vibración, los más afectados son los discos o corpúsculos de Merkel. Estos son mecanorreceptores, ¿no? Recuerden que las terminaciones nerviosas libres tienen otra función. Epitelio olfativo, el olor, los cuerpos carotídeos, ¿no? Están relacionados mucho con los quimiorreceptores, los que detectan la PO2 principalmente, los bastones y los conos, bastones más o menos como blanco y negro, y los conos, los colores. Entonces, el único que se relaciona probablemente nos pudiéramos confundir con las terminaciones nerviosas libres, pero los de Merkel son los mecanorreceptores por excelencia, ¿no? Entonces, cuando me dicen que está preservado el dolor y la temperatura, significa que los nociceptores y los termorreceptores están intactos, ¿no? No hay. Ahora, lo que nosotros vamos a ver en cuanto a los fascículos y los cordones en sistema nervioso central, cómo se van clasificando y qué alteraciones podemos llegar a tener. Ahora, estos receptores tienen una relación típica entre el potencial de membrana y los potenciales de acción en cuanto al tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una terminación nerviosa, por ejemplo, un disco de Merkel, ¿ok? ¿Cómo va a hacer, no? Se deforma este receptor y va a comenzar a existir despolarización, se abren los canales. Por ejemplo, todos los mecanorreceptores se van a deformar y abren canales iónicos, principalmente ¿para quién? Para el sodio, porque esto cambia el potencial de acción y se traduce en todo lo que es la despolarización y la comunicación entre las neuronas. Por ejemplo, la temperatura, cuando hay frío, cuando hay calor, estos receptores alteran la membrana y por lo tanto dejan pasar iones y generan la despolarización. Lo mismo pasa con la radiación electromagnética, modifican las propiedades de la membrana, sobre todo esto en los bastones y conos, y generan la despolarización. Esta imagen de Guyton explica cómo un estímulo, por ejemplo, miren, está en -90, que este es el potencial de reposo, está tranquilo, no detecta nada, puede ser que varios estímulos lleguen pero no llegan al umbral. Una vez que llega al umbral, recién despolariza. Miren, recién despolariza. Cada vez que llega al umbral. A medida que cada vez se va estimulando, va perdiendo la capacidad de poder detectar, ¿no? Uno se va acostumbrando a dicho movimiento, estiramiento o cualquier ambiente que vaya detectando dichos receptores. Esta es la imagen, miren, tenemos tres áreas principalmente. Y el libro de Guyton explica primero un área deformada. Esto, por ejemplo, es un receptor, es un corpúsculo de Pacini que tiene la forma en cebolla. Y miren que cuando se deforma, digamos que este es un dedo, vamos a imaginarnos, ¿no? Que es un dedo, aquí por aquí arriba está la uña. Entonces detecta esta presión, al deformarse, ingresa sodio. Y miren, como de carga negativa suele pasar a positiva por la entrada de sodio y se genera la despolarización. Tienen que pasar el punto umbral y generar el potencial del receptor. Y se vuelve, ¿no? Y esto dependiendo la terminación nerviosa, dependiendo de qué tipo de fibra es, va a comenzar a transmitir, ¿no? Dicha deformación. Entonces, estas terminaciones nerviosas tienen envolturas de diámetro. Esta terminación nerviosa y tiene mayor mielina, obviamente la velocidad aumenta. Entonces acá la relación entre el potencial del receptor y los potenciales de acción en cuanto a la transmisión. Ahora hay otro término que aplica que es el ruido. A ver, ahora sí. Bueno. La adaptación de los receptores vamos a ver dos tipos, ¿no? De adaptaciones. Las de tipo fásica o denominada rápida y la adaptación de los receptores lentas, ¿no? Cuya adaptación es lenta o tónica. ¿Cuál es la diferencia?
La rápida detectan cambios muy rápidos en cuanto a la deformación. Por ejemplo, el corpúsculo de Pacini. ¿Qué detecta el corpúsculo de Pacini? Principalmente vibración de cada receptor, esto en su resumen tiene que estar. ¿Qué detecta? Por ejemplo, el corpúsculo de Pacini también detecta movimiento, entonces, por lo tanto, la despolarización, la transmisión, tiene que ser muy, muy rápida, ¿no? En cuanto a las fibras mielínicas. Mientras que los receptores de adaptación lenta detectan estímulos continuos. Por ejemplo, al escuchar una música, a un principio nosotros estamos escuchando, ¿no? Pero con el pasar de las horas, si no estamos atentos, podemos perder dicha adaptación. Entonces ahí tenemos los usos musculares, los barroreceptores de presión y los quimiorreceptores. Y estos pueden informar a nuestro sistema nervioso central de minutos a horas. Ahora, miren este esquema lo interesante que es. Un estímulo, por ejemplo, vamos a ver una intensidad de estímulo porcentaje de 10. Miren, un estímulo de 10 va a detectar una amplitud importante de 10 también, ¿no? Incluso puede llegar a 20. Pero cada vez que la intensidad aumenta, llega a un punto que la amplitud también aumenta. Miren, 60, 70. Pero veamos, cuando llega a los 80, llega a 90, se mantiene en 90 o 95. Llega a 100 y se mantiene en 100. Es decir, ya no hay una correlación lineal. Esto significa, cada vez que nosotros estimulemos a los receptores, van a generar una intensidad, pero llega en un punto que deja de estimular, ¿no? Por ejemplo, en este caso es 100. Bueno. Eso es con relación a los receptores. Estos mecanismos por los cuales se pueden ir adaptando, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener mecanismos de adaptación de mecanismos mecánicos, sean rápidos, y mecanismos eléctricos de acomodación, que es un poco más lento. Por ejemplo, aquí en esta imagen explica cómo los impulsos por segundo pueden ir adaptando a diferentes tipos de receptores. Por ejemplo, en el pelo es bien bajo, ¿no? Los receptores que están en el cuero cabelludo. Miren, un segundo. Después ya no generan más estímulos. Mientras que el uso muscular, lo mismo, ¿no? Genera el estímulo, el impulso por segundo y va adaptándose en cuanto a los segundos, poco a poco. Y, por ejemplo, los receptores de la cápsula articular tienen mayor cantidad en cuanto al tiempo que duran los impulsos y pues porque nosotros al caminar tiene que detectar cada paso, ¿verdad? Tiene que detectar, entonces tiene que estar los receptores recibiendo la señal en cada momento, más aún cuando una persona comienza a trotar. Entonces, estos mecanismos de rápido, primero que tienen que anotarse en su resumen, es que los corpúsculos de Pacini es una estructura viscoelástica y que tiene un mecanismo rápido de adaptación, mientras que el mecanismo eléctrico es un poco más lento, ¿no? Esto se va a ir acostumbrando poco a poco. Y esto pues se aplica en otros receptores que están en nuestro sistema nervioso periférico. Pregunta. Un hombre de 28 años de edad sufre una lesión por aplastamiento durante la pierna. Ya se imaginan los receptores dañados, ¿no? Muchos. Durante la evaluación clínica se observa pérdida de dolor. Ah, ya sé que están dañados los nociceptores, ¿no? Dolor, punzante y sensación térmica. Listo. Yo sé que con esto, ¿no? Se observa pérdida de dolor y sensación térmica. Yo sé que están dañados los termorreceptores y los nociceptores, ¿verdad? Termorreceptores y los nociceptores están dañados. Pero se conserva el tacto fino y la propiocepción. Ah, yo sé que están conservados los mecanorreceptores. Ahora, estos receptores tienen clasificación. Eso es lo que vamos a ver. ¿A cuál de los siguientes tipos de fibras nerviosas es más probable que haya resultado afectado? Entonces yo tengo que saber los termorreceptores, los nociceptores, a qué tipo de clasificación pertenecen según el libro de Guyton. 20 segundos, por favor. Todos que con su libro vayan correlacionando estas preguntas.
Excelente, muy bien. Se nota que están estudiando muy bien, excelente. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es la capacidad del sistema nervioso de anticiparse ciertas señales? Y esta se basa en la velocidad actual de un cambio corporal. Por ejemplo, cuando una persona está trotando, los receptores detectan, ¿no? Todos los receptores se activan, los mecanorreceptores, los quimiorreceptores, los barroreceptores, y tienen que captar la señal y llevarla al sistema nervioso central para que se vaya adaptando. Por ejemplo, una persona en los receptores semicirculares del oído del sistema vestibular detectan la velocidad angular. Y aquí se puede sacar una pregunta, ¿no? Los canales semicirculares, dichos receptores, ¿qué tipo de velocidad detectan? La velocidad angular. Cuando están enfermos estos receptores, ¿qué generan los pacientes? Vértigo, ¿no? Una interconsulta al otorrino para que pueda valorar si es de origen periférico o es de origen central. Y esto el sistema nervioso central usa dicha información para predecir cuánto seguirá girando, ¿no? Imagínense, todo el sistema nervioso en cuanto a la velocidad tiene que detectar, procesar y a través del sistema motor comenzar a enviar dichas señales. Y esto es lo que tienen que estar en su resumen de fisiología nerviosa de Guyton, porque saben de aquí cualquier cosa nos podrían preguntar, pero vamos a ver lo relevante. ¿Por qué las señales se transmiten rápido y otras lentas? Entonces depende de la característica de la terminación nerviosa. Vamos a ver fibras mielínicas y fibras amielínicas. Por ejemplo, esta es la terminación nerviosa. Vamos a realizar un corte transversal. ¿Ok? Esta terminación nerviosa está envuelta por la mielina, ¿no? Que es un tipo de fosfolípido, toda la composición, ¿no? ¿Quién fabrica el sistema nervioso central, los oligodendros? ¿Quién fabrica el sistema nervioso periférico, las células de Schwann? Conceptos básicos de fisiología. Entonces, cuanto mayor mielina tiene, si nosotros nos dibujamos igual una terminación nerviosa y le envolvemos con mielina, la conducción va a ser más rápida por la conducción saltatoria que va a tener. Entonces, una vez teniendo este concepto básico, vamos a comenzar a interpretar. Miren, un diámetro de 20, la velocidad de conducción es 120 metros por segundo. Y si tiene 0,5 y es amielínica, miren la velocidad, 0,5 metros sobre segundo. Esto es en cuanto al diámetro. Yo tengo que memorizar todo esto. Yo sé que probablemente si uno memoriza ahora, ¿no? Tiene la capacidad de poder memorizar, por supuesto, pero sabemos que en un mes, 2 meses me voy a olvidar. Entonces, por lo menos tener una base, ¿por qué es más veloz, ¿no? ¿Por qué es más veloz? Ahora, hay una clasificación general. Miren las fibras de tipo A, miren, que involucra las fibras mielínicas, las fibras tipo C, estas son amielínicas. Dentro de las fibras mielínicas se dividen alfa, beta y otras. ¿Ok? Esta es la clasificación general. Luego tenemos la clasificación de los nervios sensitivos. Esta es la más importante, digamos, o que deberían preguntarnos en un examen, porque esta tiene mucha correlación con las funciones sensitivas y motoras. Por ejemplo, esta clasificación se divide en más o menos en 6. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Si alguien quiere ser un poco más detallista, en 4 y la 1 en 1A y en 1B. ¿Qué tienen que recordar para el examen? Que la clasificación de los nervios sensitivos 1 van a estar los usos musculares, los receptores que se encuentran en el sistema locomotor, en el tendón, el famoso órgano tendinoso de Golgi, sobre todo de la 1, y en la 2 vamos a encontrar usos musculares como terminación secundaria. Entonces, en su resumen pueden anotar 1, ¿ok? Están el uso muscular, terminación primaria, tendón muscular, ahí le pueden poner entre paréntesis Golgi, el órgano tendinoso de Golgi, y en la 2
el uso muscular con terminación secundaria. Y para el 3 están los receptores tanto para presión profunda y tacto. Y aquí estas terminaciones están tanto para el dolor y el escozor, la parte de la 3. Y en la clasificación 4, que son fibras amielínicas, está el tacto grueso, ahí está, miren, tacto grueso, el cosquilleo y el dolor fino y continuo. Si alguien nos pregunta, los receptores para el frío y calor, ¿qué tipo de fibras son? Son fibras pequeñitas, de menor diámetro y son fibras amielínicas. Entonces, es lento la conducción. No es que uno entra al frío y ya detecta el frío rápido, ¿no es cierto? Se va adaptando poco a poco, va detectando el frío o la calor. Y en la parte motora, por ejemplo, en la parte del músculo esquelético, tenemos la de tipo alfa, tienen un mayor diámetro, que tienen mayor velocidad. Tenemos los de diámetros de 5 a 1. La simpática, el sistema nervioso simpático, tienen fibras amielínicas. Bueno, ¿no? Habla. Es importante en su resumen comenzar a recordar ya por los meses de diciembre, enero, dentro del sistema nervioso sensitivo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esta es la clasificación general de las fibras nerviosas, ¿verdad? Aquí tenemos el grupo A, tanto el alfa y beta y otras, sus tipos de diámetro y las velocidades. Yo quisiera un consejo es que ustedes recuerden que los que tienen mayor diámetro, por ejemplo, de 13, 20, tienen mayor velocidad. Y si es mayor velocidad, tiene que ser el tacto fino, ¿ok? Por sentido común, tiene que ser tacto fino, tiene que ser rápido, ¿no? La presión, los usos musculares, porque cuando uno está trotando, tiene que coordinar bien, entonces tiene que ser lo más veloz que se pueda. Mientras que las fibras amielínicas, por ejemplo, del tipo de fibra C, son lentas, tienen menos diámetro, no tienen mielina, la velocidad es de 0,5 a 2 metros por segundo. Y está el dolor crónico, el picazón y la temperatura. Eso no se pueden olvidar, doctores, ¿ok? Porque esto vamos a comenzar a correlacionar con sistema nervioso central. Esta es la clasificación por los neurofisiólogos que solo se dedican a la parte sensorial. Tiene el mismo fundamento fisiopatológico, que los de grupo 1 son mielínicos, por lo tanto tienen que ser veloces. Ahí van a estar el órgano tendinoso de Golgi, los usos musculares. Ahí tiene que estar el tacto fino, la vibración, la propiocepción, ¿ok? Algunos, por ejemplo, dicen que el tacto fino pertenece al grupo 2. Para el examen, ustedes tendrían que más o menos esta tabla de Gaito, esto, ¿ok? Esto ya es más para la subespecialidad, para los neurofisiólogos que se dedican, ¿ok? Para ver, ¿no? Pero para nosotros como médicos que vamos a postular, bueno, que van a postular a una especialidad que no es neuro, es suficiente con que puedan recordar esto, esta tabla de Gaito, ¿vale? Muy bien. Entonces, en este caso, un hombre de 28 años sufre una lesión por aplastamiento. Durante la evaluación se observa pérdida de dolor punzante y sensación térmica. Ah, por este repaso, yo sé que son las fibras amielínicas, ¿verdad? Las amielínicas, las que están, y por lo tanto tienen que ser el grupo 3, ¿no? Tanto del grupo 4 en realidad, estas, miren, estas del grupo 4 que son amielínicas, y también del grupo 3, ¿no? O de la clasificación general, porque estas también van a detectar el dolor y el escozor. Entonces acá tiene que ser el grupo 4 como respuesta y también el grupo 3, porque ambas van a detectar tanto o sea, van a detectar el dolor y la temperatura, ¿no? Ambas. Entonces aquí en la justificación son mielinizadas, ¿no? Sobre todo el grupo 3 y sobre todo las amielínicas, ¿no? Las amielínicas son los que van a llevar el dolor. Ahora alguien dirá, pero ¿por qué también el grupo 3 lleva fibras y dolor? Las fibras amielínicas sobre todo van a llevar el dolor crónico y un dolor agudo van a ser las fibras de tipo 3. ¿Ok? Si queremos ser un poquito más específicos. Entonces, aquí en esta pregunta es un poco ambigua. Ahora, si esto es una lesión por aplastamiento, es agudo, tiene toda la correlación.
¿no? Si fuera un paciente con cáncer, un dolor crónico, ahí podríamos nosotros contestar las fibras tipo 4, si queremos ser un poco más detallistas, ¿no? Entonces, si es dolor agudo, fibras de tipo 3, y si es dolor crónico, fibras de tipo 4, que estas son amialínicas, ¿vale? Si vamos a ser un poco más detallistas. Ahora, esta transmisión, cuando una persona recibe dolor, son detectadas por los nociceptores, van a llevar a través de las terminaciones nerviosas. Puede ser un estímulo leve, puede ser moderado o puede ser intenso. Entonces, al principio, ¿no? Al principio va a ser un dolor, va a ser un estímulo fuerte. Por eso está acá la intensidad de la señal es fuerte, miren, hasta 80 impulsos, ¿no? Impulsos por segundo. Pero cada vez que uno le va, digamos, le va molestando, ¿no? O con un clavo se va lastimando y lastimando, pierde, ¿no? Pierde dicha transformación de la intensidad de la señal que va llevando. Entonces, cada vez el dolor es menos, porque estos estímulos se van gastando, lo que llaman en Guyton la pérdida sináptica y el agotamiento sináptico. Entonces, ¿qué es la intensidad de una señal nerviosa? Es la fuerza, la magnitud con la que transmite la señal. Cuanto más lesión, más fuerte, obviamente el estímulo es más fuerte. Y cada vez que se va repitiendo, se va perdiendo dicho dolor, ¿no? Poco a poco va haciendo. Entonces, cuando uno anestesia, por ejemplo, una zona, acá esta transmisión es por la entrada de sodio, ¿verdad? Por la entrada de sodio. Y lo que hace la lidocaína, ¿no? Ustedes cuando suturan, cuando inyectan lidocaína, al inyectar primero es aspirar para que no llegue al torrente sanguíneo y el paciente se pueda tener una neurotoxicidad o cardiotoxicidad. Entonces, si aspira la aguja y no sale sangre, inyectan la lidocaína y la lidocaína lo que va a hacer es bloquear esta entrada de estos receptores de sodio. Entonces, por lo tanto, esta zona no va a poder percibir el dolor, ¿no? Es un fundamento en cuanto a los anestésicos. Entonces, uno se pregunta y dice, ¿qué mecanismos usa el sistema nervioso para codificar grados de intensidad? Dos, ¿ok? La suma espacial, ¿no? La suma espacial, que se activan fibras nerviosas paralelas, y la suma temporal, es un estímulo, otro estímulo y otro estímulo. Es la que aumenta con frecuencia en cuanto a disparos a una terminación nerviosa. Bueno, entonces, ¿qué es la suma espacial? Cuánto se estimula simultáneamente a una fibra nerviosa, que es la otra, es la parte de la suma temporal, es cuando hay varios estímulos, ¿no? Varios disparos a una sola fibra, ¿ok? Ahora, ¿cómo se distribuyen estas terminaciones nerviosas en cuanto al receptor? Obviamente, las que están al centro son las más densas, que es el campo receptor, y las de periferia van disminuyendo. Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando un estímulo, por ejemplo, una punción con una aguja, se aplica en el centro del campo receptor? Obviamente, el estímulo es más fuerte, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va al odontólogo y estimula el nervio, esto es porque está en un centro del campo receptor, ¿no? Justo al nervio, ¿verdad? Entonces, obviamente va a detectar mayor y pues los anestésicos van a bloquear la entrada de sodio. Bueno. La suma temporal es un estímulo frecuente, ¿no? Que va frecuente a una sola fibra, pero va perdiendo de intensidad frecuentemente. ¿En quién pasa? Por ejemplo, cuando un tumor va creciendo, va molestando las terminaciones nerviosas. Entonces va perdiendo, ¿no? Y esto ya se vuelve un dolor crónico. Entonces, la suma espacial se activan más fibras, ¿ok? En la suma temporal, una fibra dispara con más frecuencia. El resultado acá en la espacial es mayor cantidad de señales simultáneas. Por ejemplo, una aplicación clínica es que un estímulo que se extiende a varias fibras del dolor y la velocidad es mucho más rápida, mientras que en la suma temporal los impulsos es por segundo en una sola fibra y el estímulo va manteniendo, ¿no? Que intensifica el dolor local y en la velocidad de cambio es constante porque hay un estímulo frecuente, ¿no? A una sola fibra en cuanto a la suma temporal. Ahora, Guyton también nos explica cómo es la organización básica de un grupo de neuronas. Miren, una neurona, bueno, una terminación de una neurona
que tiene varias dendritas que se comunican con otras dendritas. Lo mismo acá, miren acá que se está comunicando con una neurona, acá con otra y así sucesivamente. Entonces, esta organización, ¿por qué es importante? Porque cada grupo de neuronas lo que permite es procesar una información específica. Por ejemplo, puede ser quemadura, puede ser vibración, puede ser presión y otras. Y hasta cómo se transmite a través de una retransmisión sináptica. Puede ser a una fibra, miren, por ejemplo, o una fibra nerviosa. Puede ser que un estímulo se ramifique en varios de cientos de miles y van estimulando a varias otras dendritas. O que otras fibrillas hacen sinapsis con dendritas, con cuerpos neuronales, e incluso puede llegar con axones. Ahora, estas zonas es las zonas, dos tipos de zonas, ¿no? La zona de descarga y la zona facilitada. La zona de descarga lo que hace es que esta básicamente se encuentra en el centro, por eso está aquí en la imagen de Guyton pintado en color negro. Son las neuronas que reciben muchas terminaciones nerviosas y cuando hay algún estímulo se despolarizan, ¿no? Y transmiten dicha señal. Mientras que la zona subumbral, ¿no? Más o menos pueden ver con la penumbra en el evento vasculocerebral de tipo isquémico, rodea la zona de descarga, ¿no? Y estas neuronas reciben pocas terminaciones nerviosas que no necesariamente se despolarizan, ¿no? Incluso pueden estar sensibilizadas estas zonas. Ahora, en cuanto a la divergencia, ¿qué es la divergencia? Vamos a tener dos tipos, según nuestro libro de Guyton. Una divergencia que va en el seno en una sola vía para provocar una amplificación. Llega un estímulo, ¿no? Llega un estímulo X, digamos, vibración, estimula a un grupo de neuronas y este grupo de neuronas estimula a otras dos y esta a otras dos. Entonces hay una divergencia del mismo fascículo. El otro tipo de divergencia es la divergencia en múltiples fascículos. Una terminación nerviosa, ¿no? Estimula a otra terminación nerviosa y así sucesivamente. Miren, por ejemplo, esta a 2 y esta a 2. Entonces van llevando las terminaciones. Entonces hay dos tipos de divergencia, del mismo fascículo y de múltiples fascículos para ver. Y cada uno tiene una función específica. Eso es cuanto a la divergencia. Esta imagen es de convergencia y uno se pregunta, ¿qué es la convergencia? No es nada más que un paso, un proceso en cual las fibras nerviosas de una o más fuentes envían dichas señales. Hay dos tipos. La convergencia desde una sola fuente, miren, una sola fuente, y llega a una neurona u otras puede ser de convergencia desde múltiples fuentes, fuente 1, fuente 2, fuente 3, fuente 4 y así, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Guyton muestra 1, 2 y 3 y llega a una neurona. Por ejemplo, esta fuente puede ser una sensación del pie y otra puede ser del brazo, ¿verdad? Y otro, no sé, del cuero cabelludo. Entonces llega, ¿no? Van a recoger dicha información y pasar al sistema nervioso central. Otra es el circuitos neuronales, ¿no? Estos circuitos neuronales, sobre todo, ¿para qué nos sirven? Para la coordinación de motor fino. Cuando llevemos la parte del cerebelo, vamos a especificar dichas áreas, ¿no? Cómo van viendo. Por ejemplo, miren, este estímulo, bueno, un estímulo X llega a la fibra de entrada. Puede tener una sinapsis excitatoria a través de la acetilcolina o ¿no? otros neurotransmisores y después polarizan, hacen excitación. Mientras que la otra puede haber una sinapsis inhibitoria por la entrada de cloro, entonces genera hiperpolarización e inhibición. Ahora, ¿qué son circuitos de reverberatorio? Vamos a tener cuatro tipos. Es cuando este circuito, ¿no? Un circuito neuronal, genera una retroalimentación. Un estímulo genera otro estímulo. ¿No? Esta puede ser, por ejemplo, el libro de Guyton nos da la clasificación que parte de esta señal de circuito vuelve a entrar a otro, ¿no? En otras palabras, que un estímulo puede desencadenar otro estímulo y un estímulo, ¿no? Puede generar muchos estímulos, como por ejemplo que pasen las crisis convulsivas.
Esto permite que se mantenga activado, ¿no? Los impulsos después de estimular. Por ejemplo, cuando uno estudia, lo ideal es que esté constante, ¿no? Dicha atención con esto. Entonces, para eso existen muchos receptores que van a ir a ver estos circuitos reverberantes. Entonces, hay cuatro mecanismos para explicar estos, ¿no? Por ejemplo, en el mecanismo A, miren, está en la entrada, ¿no? Que este es un circuito reverberante simple. Una neurona y su axón colateral regresa y estimula sus propias dendritas, ¿no? ¿Cuál es el resultado? La neurona puede autoestimularse repentinamente. Por ejemplo, en el 2 tenemos unas neuronas intermedias. Se añaden neuronas adicionales, como ven en esta imagen, entre la salida y la retroalimentación, el feedback. Esto introduce un tiempo que el Guyton lo llama retraso temporal entre cada descarga y un estímulo de retroalimentación. ¿Cuál es el resultado? Una prolongación del disparo con más control, ¿no? Hasta ahí todo bien. El tipo C, miren, aquí existe un término de fibras facilitadoras y fibras inhibitorias. Una señal facilitadora es la que aumenta, intensifica y mantiene la reverberación, mientras que una función inhibitoria puede frenar dicho estímulo, ¿no? Llega, si va a la parte facilitadora, estimula la salida, mientras que si va a la parte negativa, inhibe, frena, ¿no? Y obviamente aquí están todos los receptores que en la anterior clase hemos repasado, tanto los que despolarizan y los que hiperpolarizan. Y el D, ya esto es un poco más complejo porque ya es un circuito reverberante complejo como tal. Aquí van a participar muchas fibras, que el libro de Guyton lo llama fibras paralelas, cuyo resultado va a ser que puede generar una reverberación débil o fuerte según cuántas fibras estén activadas, ¿no? Y cuando esta reverberación estimula una zona, ¿no? Activa otras neuronas, se generan las convulsiones, ¿no? Cuando no hay una coordinación, un control exacto de estas fibras, ¿no? Entonces, estas reverberaciones, ¿para qué sirve? Nos pueden preguntar, ¿no? ¿Para qué sirve esta reverberación? Principalmente para memoria a corto plazo, porque recuerden, cómo nosotros memorizamos. Cuanto más repasamos un concepto, dos conceptos, tres, hay mayor sinapsis, hay mayor reverberancia, como la D o la C. Entonces crean caminos fáciles, ¿no? Si yo solo leo una vez y no entiendo el concepto, voy a perder la ruta y me va a costar memorizar, o sea, o volver a repetir o saber dicho concepto. Entonces, para nosotros, esta es reverberación importante porque ustedes tienen que desarrollar memoria a largo plazo. ¿Cómo va a ser a largo plazo? Volviendo a repasar, volviendo a estudiar, entenderlo sobre todo, el por qué, el para qué, ¿no ven? Y ok, si un paciente con vasculitis, ¿no? Tiene poliarteritis nodosa, hay un pseudoaneurisma en la arteria renal. Ah, ok, se va a activar el sistema renina-angiotensina. Este paciente va a tener hipertensión, va a tener lesión renal de tipo prerrenal. ¿Me dejo entender? Entonces, sobre todo es entenderle el por qué y el para qué. ¿Vale? Entonces, todo este mecanismo de reverberancia nos ayuda a memoria a corto plazo, a los ritmos neuronales, sobre todo una respiración automática, esto en el bulbo y en el tronco, el procesamiento sensorial. Y estos circuitos, ¿no? Aquí tenemos un resumen. El tipo A es una sola neurona que se reestimula. La B es que necesita neuronas intermedias para que causan retraso en cuanto a las conducciones. La tipo C hay control de neuronas o de fibras facilitadoras o inhibitorias. Y en la tipo D participan múltiples fibras paralelas, ya pueden ser amplificando dicha señal o reduciendo la señal. ¿Ok? Esta imagen es la frecuencia de pulsos de salida en este lado, ¿no? Y en cuanto al tiempo, puede haber un estímulo que puede ser inhibido, un estímulo que continúa, luego cae, o puede ser un estímulo facilitado que continúa y al final va a caer, y esto depende
cómo es la salida, ¿no? Puede ser una reverberación, cuyo resultado es prolongar más el estímulo, o una excitabilidad intrínseca cuya señal sin estímulo externo puede continuar, ¿ok? Entonces, este circuito neuronal, básicamente la señal de salida vuelve a estimular otros circuitos, ¿no? Por varios mecanismos que esto ya hemos visto por los cuatro. Ahora, ¿qué es la señal de salida continua? ¿No? Y el libro de Guyton habla también de circuitos neuronales que emiten señales de salida continua, incluso sin señales de entradas excitatorias. Vamos a tener dos: la descarga neuronal intrínseca continua y las señales de verberantes continuas. Entonces, miren, llega un impulso, puede haber una salida fuerte, ¿no? Hay un buen tiempo. Viene otra señal, pero el tiempo se agota, ¿no? Tiene un tiempo más corto. Y puede ser esta señal que puede llegar a una parte excitatoria o puede ser una parte inhibitoria, dependiendo qué es lo que el cerebro quiera realizar. Y otra, por ejemplo, es las señales rítmicas. Esta señal rítmica, ¿en dónde se encuentra? En la respiración, en nuestro centro respiratorio. El cerebro no puede olvidarse dejar de respirar. Uno lo puede hacer consciente, ¿no? Mete aire, puedes respirar, pero si nos olvidamos, el cerebro automáticamente comienza a detectar, ¿no es cierto? Entonces, esta es la señal rítmica. ¿Dónde se encuentra? Pues en el centro respiratorio, en la marcha, en los movimientos reflejos, ¿ok? Que uno va aprendiendo automáticamente. Y esto en los niños, en los bebés, pues la neuroplasticidad es increíble cómo van aprendiendo en todo este proceso. ¿Y qué es la inestabilidad y la estabilidad de los circuitos neuronales? Esto tiene que ver mucho con el problema potencial de reexcitación descontrolada. Miren, aquí vamos a tener la fuerza de contracción y esto es en cuanto al tiempo. Cuando existe un primer estímulo, estos reflejos son flexores, ¿no? Tiene una fuerza importante, de 50 gramos, aquí le ponen Gaito. Pero llega otro estímulo, cae, ¿no? Dicho estímulo o dicha fuerza por este estímulo en cuanto al tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando uno alza pesas, ¿no? A un principio hay fuerza, fuerza, ¿no? Un ciclo, dos ciclos, tres, y posteriormente se va agotando, ¿no? Y eso tiene mucha correlación en cuanto al sistema nervioso central. ¿Y cómo se evita dicha inestabilidad? Pues hay circuitos inhibitorios, por ejemplo, una inhibición recíproca, ¿ok? Entre los músculos agonistas y antagonistas, ¿no? Principalmente. Y luego tenemos la fatiga sináptica. La fatiga sináptica es cuando, por ejemplo, pincho, pincho, ¿no? Pico, pico y cada vez siento menos dolor porque estos neurotransmisores se van liberando y se van agotando. A eso se denomina la fatiga sináptica porque este estímulo es cada vez menos eficaz para transmitir dicha señal, ¿ok? Luego tenemos la parte del ajustes a corto y a largo plazo. A largo plazo se va a realizar por receptores sinápticos. Estas pueden tener una regulación positiva o una regulación negativa. Principalmente está identificado en el aparato de Golgi y en el retículo endoplasmático, ¿no? Es increíble cómo estos receptores van modulando a través de estos organelos. Si no se regula este sistema, el paciente puede tener convulsiones, alucinaciones, hiperactividad cerebral. Entonces, como verán, dentro de la neurona pasa un montón de cosas que si no trabajan sincronizadamente, tanto la parte excitatoria inhibitoria, alguien se desencadena y genera la convulsión. Vamos, ¿cuál de los siguientes mecanismos explica por qué los corpúsculos de Pacini, ok, ya saben qué detecta, dejan de generar potenciales de receptor? Listo, buena pregunta. A pesar que la presión continúa, ¿no? Se mantiene. ¿Qué se denomina eso? ¿Por qué? Porque hay disminución del umbral del disparo, porque hay una acomodación de canales de calcio, hay inactivación progresiva de los canales de sodio, hay saturación de neurotransmisores o la mielinización excesiva de la fibra. ¿Por qué dejan de generar potenciales de receptor? A ver, 15 segundos para esta pregunta.
Muy bien, doctores. Entonces, sabemos que está dentro de los mecanismos de adaptación, ¿no? Ese es el término que habíamos contestado, que los mecanorreceptores como el corpúsculo de Pacini es la inactivación de los canales de sodio, ¿no? Recuerden que teníamos una terminación nerviosa, ¿no? Está el centro, ¿no? Luego están ahí las zonas de adaptación y cuando existe una deformación, un estiramiento, siempre va a entrar los canales de sodio para hacer la despolarización. Entonces, solo con guiarse el sodio se podría haber contestado esta pregunta, ¿no? En cuanto ahora, cada vez que llega el estímulo, llega el estímulo, llega el estímulo, hay una inactivación de estos canales de sodio, ¿no? Esto es los mecanismos de adaptación lenta de los mecanorreceptores. Otra pregunta. Un circuito neuronal, ¿ok? Lo que acabamos de ver, presenta una activación prolongada que persiste incluso después de cesar el estímulo inicial. ¡Wow! ¿Cuál de los siguientes mecanismos explica mejor este fenómeno? Dice, hay una activación prolongada, fatiga sináptica, postdescarga sináptica, adaptación tónica, suma temporal o en inhibición recíproca. Cuando existe una activación prolongada, es postdescarga sináptica, porque los neurotransmisores mantienen la neurona despolarizada más allá del estímulo original. Un investigador observa que una señal débil de una fibra aferente, ok, están receptores, todos los receptores que hemos visto, tienen terminaciones nerviosas a esta fibra, nos están preguntando, ¿no? Hay múltiples receptores aferentes, no, eferentes, ¿ok? Esto de los múltiples eferentes cuando ya tienen relación con la parte motora, amplifican la señal y cuál es el nombre de este tipo de organización neuronal. Vuelvo a explicar. Un investigador observa que una señal débil en una fibra aferente, ¿ok? La que lleva la señal, desencadena una descarga de múltiples fibras eferentes, es decir, motor, ¿ok? Amplificando la señal. ¿Cuál es el nombre de este tipo de organización neuronal? Esta es la divergencia amplificadora. ¿Por qué? Porque está recibiendo un estímulo y está desencadenando descargas múltiples, ¿no? Por eso múltiples amplificadora, ¿vale? Durante una crisis epiléptica, ¿se produce una activación neuronal incontrolada por falta de regulación? Claro que sí, hay varios fenómenos de amplificación. ¿Cuál de los siguientes mecanismos fisiológicos evita normalmente este tipo de actividad? Esta pregunta está fácil, ¿no? Todo el que tenga que ver con los circuitos inhibitorios, ¿ok? Por ejemplo, ahí ustedes saben el GABA, el cloro, receptores ionotrópicos, receptores metabotrópicos, hiperpolarización, toda la anterior clase que hemos llevado, ¿ok? Ahora, veamos este caso clínico. 32 años. Acude a la consulta refiriendo disminución de la sensibilidad para detectar objetos en la yema de los dedos. Ok, imagínense qué receptor está alterado. ¿Cuál receptor? Especialmente al manipular las telas o pequeñas estructuras. ¿Qué será acá, doctores? ¿Tacto grueso, tacto fino? No existe sensibilidad, ¿no? Le cuesta manipular telas, estructuras pequeñas. ¿Qué es? Mecanorreceptores, por supuesto, muy bien. Tacto grueso, tacto fino. El examen neurológico revela disminución de la capacidad para percibir vibraciones. Ahí está, otra vez. Ahí está un receptor alterado, de baja frecuencia y movimientos sutiles sobre el piel de los dedos. Aunque la percepción de presión profunda se mantiene intacta. La presión profunda se mantiene intacta. ¿Cuál de los siguientes tipos de receptores sensoriales es más probable que esté afectado en este tipo de paciente? Bonita pregunta para que un médico, un estudiante de medicina pueda analizar y hacer una correlación clínica. ¿Ok? Entonces, nosotros ya hemos visto los varios tipos de receptores, ¿no? En la retina, en la parte olfativa, y cada uno de estos es un tema aparte neuro, ¿no? Cada uno de estos. Las personas que van a postular a neurología, neurocirugía pediátrica, que les llame mucho la atención, tienen que profundizar cada uno de estos, ¿no? Y a estos se denominan los sentidos especiales, ¿no? O la parte de nuestros sentidos, el tacto, temperatura, presión, dolor, etcétera.
Entonces, ya habíamos visto que estos receptores se dividen en mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores, de manera simple. Los mecanorreceptores se subdividen en mecanorreceptores táctiles y en mecanorreceptores posicionales. Los táctiles, tacto, presión y vibración. Ah, mi caso clínico tiene una normalidad en los mecanorreceptores de tipo táctiles. ¿Ok? Entonces, los sentidos táctiles incluyen la presión, vibración y el cosquilleo. Y estos sentidos posicionales incluyen la posición estática y la del movimiento. Hay otro tipo de clasificaciones somático, somáticas en cuanto al libro de Guyton. Por ejemplo, vamos a tener sensaciones somáticas externos receptores, viscerales y profundas. Por ejemplo, en cuanto a las profundas está la presión, dolor, vibración. Las viscerales están en todo lo que es el sistema digestivo, respiratorio y otros. Los externos receptores están la parte propio-receptora y la parte de la posición. Entonces, en cuanto a la clasificación de estas sensaciones somáticas. Entonces, la parte externa, superficie del cuerpo, o sea, tacto, temperatura propioceptivo es de nuestro propio cuerpo, ¿no? Músculo, articulación, equilibrio. Visceral, todo lo que es nuestros órganos, ¿no? Y aquí, ¿cómo genera dolor? Por la distensión intestinal, ¿no? Es el mecanismo de dolor súper interesante y eso va mucho en cuanto a los medicamentos, por ejemplo, la N-butilbromuro de iosina. Ustedes saben cuál es el mecanismo de acción, va contra la distensión intestinal, ¿verdad? Y la profunda el tipo de sensación va a los músculos, huesos, fascias y estas, por ejemplo, van a detectar el dolor profundo y la vibración. Y esto es lo que repasamos la anterior clase, ¿no? Digo, en esta primera parte. La transmisión de señales táctiles, ¿cómo viaja dicha información? Viaja a través de fibras nerviosas, ¿no? Las mielínicas, las que tienen buena velocidad y cuanto más veloz, ¿no? Va a detectar el tacto fino principalmente. Y las fibras amielínicas, pues ahí tenemos el dolor sordo, por ejemplo, ¿ok? Luego tenemos las fibras, ¿no? Estas fibras, ¿no? Por ejemplo, las fibras del grupo A, dentro de la clasificación, vamos a tener los corpúsculos de Meissner, Pacini, Ruffini y Merkel. Dentro de las fibras amielínicas, ¿no? Junto con la última del subgrupo del grupo A, están las terminaciones libres, ¿no? Por ejemplo, ahí va a detectar dolor, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, miren al receptor del corpúsculo de Pacini, va a detectar una frecuencia entre 30 a 800 Hz. Es muy rápida. Por lo tanto, las señales, las fibras van a estar o están dentro del grupo A. Por ejemplo, la de Meissner y es un poquito más lenta, ¿no? De 2 a 80 Hz, más lenta que el corpúsculo de Pacini. Y uno se pregunta y dice, ¿cuál es el más veloz? ¿No? Está el corpúsculo de Pacini, ¿no? Imagínense, 800 detecta de frecuencia. Entonces es importante. Entonces, miren esta imagen, vamos a tener la epidermis, la dermis, ¿no? El folículo piloso y demás, y ahí vamos a encontrar nuestros receptores. Miren qué bonito están las terminaciones nerviosas libres acá. Luego está el corpúsculo, ¿no? Tejido conectivo envuelto, el corpúsculo de Meissner, los discos de Merkel. Aquí tenemos las terminaciones nerviosas, el corpúsculo de Ruffini, el corpúsculo de Pacini, ¿no? Son bonitos estos receptores para detectar todos estos. Entonces acá, miren, el paciente dice, acude por disminución de la sensibilidad, especialmente para manipular telas o pequeñas estructuras, ¿no? Entonces, Merkel pudiera ser, es uno, ¿no? Es uno de ellos, importantes. Corpúsculos de Pacini también. Las terminaciones de Ruffini y nerviosas libres, está un poco ¿no? Porque es un poco más lenta, están mucho más relacionados con el dolor, por ejemplo, las terminaciones nerviosas libres. Los corpúsculos de Meissner, estas se localizan en piel, y sobre todo en las yemas de los dedos, ¿no? Es una información súper adicional e importante para ver. Por ejemplo, en los labios, ¿qué receptores o qué corpúsculos existen más?
los corpúsculos de Meissner. Clásica pregunta de los libros de fisiología neurológica, de fisiopato neurológico. Y estas son altamente sensibles al tacto fino. Meissner, tacto fino, ¿no? Porque estas se adaptan rápidamente a los movimientos, a la parte espacial táctil, cuando uno comienza a manipular tela o pequeñas estructuras, por ejemplo, una aguja. Al insertar, entonces, los corpúsculos de Meissner. Entonces, lo mismo pasa en la parte, en la palma de las manos, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué hace el Pacini y el Ruffini, por ejemplo? Estos van a detectar la presión profunda, ¿ok? La presión profunda en este tipo de pacientes. Entonces, cuando una persona tiene picazón, tiene escozor, tiene cosquilleos, ¿quién detecta? Principalmente las terminaciones libres mecanorreceptoras. Esto está en la parte superficial. Entonces, como son terminaciones libres amielínicas. ¿Y qué tipo de fibras son las amielínicas? Tipo C, ¿ok? Las que llevan el dolor crónico, el dolor sordo. ¿Cuál es la función del picor, del escozor? Principalmente es un reflejo, ¿no? Que el cuerpo dice, me está atacando algo, necesito que lo elimines. Entonces uno comienza a rascarse, ¿no? A que lo elimine dicho estímulo externo que puedan lesionar el tejido tegumentario. ¿Para qué nos sirve a nosotros esto? ¿Para qué nos sirve? Para detectar los niveles de lesión, ¿ok? Los síndromes neurológicos. Ustedes van en, el clásico es pregunta de la siringomelia, ¿no? Es bien preguntado en los exámenes de fisiopato, neurología, cómo están afectados, ¿no? Por ejemplo, un picor crónico puede indicar trastorno neurológico, ¿ok? Por ejemplo, hace un par de semanas había un abogado que estaba súper estresado y tenía mucho picor. El motivo de consulta era el picor. Entonces, el dermatólogo le fue, incluso le hizo una biopsia de la lesión, pero pues simplemente era proceso inflamatorio crónico. Entonces, la parte neurológica, aquí tenía un componente neurológico importante, ¿no es cierto? Entonces, aquí está relacionado mucho las fibras C y por las que están relacionadas con el dolor, ¿no? Y picor. Veamos este caso. Un hombre de 65 años sufre un accidente cerebrovascular. Ya, esto es tema ya más ya con medicina interna, ¿no? Accidente específicamente neurología, en el gran mundo alucinante de la neurología. Sufre un accidente cerebrovascular que afecta selectivamente, miren, dice, el lemnisco medial. Lemnisco medial en el bulbo raquídeo derecho. Listo. Para todos los que son neuroanatomistas, neurofisiólogos, ya la deben tener la respuesta. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es más probable que presente este paciente? ¿Qué opinan, doctores? Lemnisco medial, bulbo raquídeo derecho. Ahí está la lesión por accidente cerebrovascular. ¿Qué podría tener el paciente? Pérdida de la sensibilidad al dolor en el lado derecho del cuerpo. A ver, vamos a dibujarnos acá para tener mayor un poco. A ver. Pérdida de la sensibilidad al dolor en el lado derecho del cuerpo. Entonces voy a dibujar, dice, pérdida del dolor en el lado derecho. Entonces toda esta parte, el inciso A, ¿no? Tiene pérdida del dolor. Inciso B, pérdida del sentido de la vibración. Este caso es dolor, esto es vibración, también en el lado derecho. ¿Ok? Otra, pérdida de la temperatura en la cara. Creo que esto medio que no cuadra, ¿no? Lemnisco medial, bulbo raquídeo, medio que no cuadra. Pérdida del tacto fino y propiocepción del lado izquierdo. Ah, este es el inciso C. Está súper interesante este caso. Del inciso C me dicen del lado izquierdo, tacto fino y propiocepción. Y el otro dice pérdida de cosquilleo y picor del lado izquierdo del cuerpo. ¿Qué opinan, doctores? Entonces yo tengo que saber por este lemnisco medial qué estructuras, qué fibras pasan, ¿no? Y qué
pasa en el bulbo raquídeo? ¿Se decusan? ¿Hacen el cruzamiento? Bonita pregunta, ¿no? Para analizar súper bien. Tiene una correlación neuroanatómica, neurofisiológica, bien bonita este caso. Entonces, todos los receptores que ya hemos visto, usos musculares, etcétera, etcétera, recogen dicha información y van a la médula espinal, ¿ok? Ingresan por la parte posterior de la médula espinal, ¿no? Hay fibras que suben directo y decusan recién en el bulbo, ¿ok? Decusan y van a la parte del homúnculo sensorial, donde ahí procesa la información. Pum, pum. Hay otras fibras, hay otras fibras que recogen la información, entran lo mismo igual por la parte posterior de la médula espinal y se van un poco hacia adelante, ¿no? Anterolateral, ¿ok? No, no, anterolateral. Y también estas fibras van a comenzar a llevar a la corteza cerebral. Estas sensaciones, puede ser tacto, presión, dolor, temperatura, entran hacia la médula espinal, a las raíces dorsales y obviamente van a ascender hasta el cerebro. Esto lo vamos a detallar, lo vamos a profundizar. Entonces, aquí tenemos que vamos a tener dos sistemas, ¿no? Vamos a dibujarnos acá, a ver, este es el epéndimo, donde el líquido, esto es la médula espinal, la sustancia gris, ¿ok? Aquí está la sustancia blanca, la médula espinal, y vamos a tener dos, ¿ok? Dos sistemas. Un sistema de columna dorsal, que es el lemnisco medial, que lo voy a pintar acá, lemnisco medial. Entonces ustedes se preguntarán aquí, ¿qué va a llevar este lemnisco medial? Otra, de otro color que voy a dibujar, que es el lemnisco o el sistema anterolateral. Ingresa y va hasta esta parte, sistema anterolateral. Entonces tenemos dos sistemas para llevar, dos carreteras, dos caminos para llevar estas sensaciones. Vamos primero por la columna dorsal medial, ¿ok? Esta de color azul o celeste. Llega el receptor, la sensación, la despolarización nerviosa a través de la parte posterior. Ingresa, hace su sinapsis, incluso aquí hay un ganglio, ¿verdad? El ganglio de la raíz posterior, un ganglio nervioso, cuidado que se confundan. El ganglio nervioso tiene acumulación de cuerpos neuronales, no es un ganglio linfático, esto es ganglio nervioso, cuerpos neuronales. Entonces, hace su sinapsis, ingresa por la parte posterior y aquí sube directo hacia el bulbo raquídeo, ¿ok? Y va a comenzar a llegar al lemnisco medial y va a llegar al tálamo. ¿Por qué es importante este sistema o esta columna? Porque las fibras son gruesas, son mielinizadas. Ah, entonces es rápido. Entonces, si es rápido, tiene que ser tacto fino. ¿Están de acuerdo? La velocidad, miren, de 30 a 100 metros por segundo en este sistema. Y hay una precisión espacial, hay una ubicación exacta al estímulo. Y hay una alta fidelidad temporal, es muy veloz. Entonces, una vez que llega, va a ir hacia el fascículo, o sea, se clasifican dos fascículos, que es el grácil y el cuneiforme. ¿Ok? Listo. Esto nada más por el momento. ¿Ok? Por el momento. Posteriormente, este sistema, ¿qué tienen que recordar? Que el sistema lemnisco medial que lleva, como es grueso, ¿no? Las fibras mielínicas tienen buena velocidad, es tacto fino. Acuérdense de eso, tacto fino. Luego pueden memorizar que hay diferencias entre las presiones, vibración, movimiento de la piel, propiocepción y la precisión en la graduación fina, ¿ok? Para nosotros, digamos, a manera superficial y para darnos cuenta, tacto fino, veloz, ¿ok? El otro sistema, bueno, para esto usamos clínicamente el tracto discriminativo. Entonces, en neurología han llevado, o los que van a dedicarse al mundo de la gran mundo de la neurología, van a hacer el examen neurológico con monofilamento. Entonces, por partes del cuerpo van a ir examinando y van a ver cómo está este sistema sensorial. ¿Ok? La propiocepción se valora con las maniobras de Romberg y la parte de
la vibración se valora con diapasón, ¿ok? Entonces, cada una de estas fibras tiene cómo los vamos a estudiar. Bueno, y otro sistema que les comentaba es el anterolateral. Esta partecita, miren, ante lo que estoy pintando, anterolateral. Estas van a tener sus tractos. El tracto espinotalámico lateral, el espinotalámico anterior y las fibras espinoolivares. ¿Qué van a hacer? ¿No? Estas ingresan igual por la parte posterior, hacen su decusación inmediata, no es el previo, ¿no? La decusación acá lo hacen a nivel del bulbo raquídeo, recuerden, bulbo raquídeo, ¿verdad? Y lo hace inmediato, ¿no? Se decusa. Por eso se va a la parte anterior y lateral de ¿quién? De la médula espinal. Estas son las fibras menos mielinizadas, ¿ok? Es más lentito. Miren, hasta 40 metros segundo. Es menos precisa. Lo que tenemos que recordar en la neurofisiología es qué lleva, qué tipo de sensaciones lleva. Dolor, temperatura, tacto y presión, pero burdo, tacto grueso, cliopicación y sensaciones sexuales, ¿no? Esta es la parte anterolateral. ¿Y cómo vamos a valorar dolor y temperatura? Obviamente ahí vemos, ¿no? En neurología, como puede ser una botella caliente o algo así, ¿no? Y por ejemplo, cuando hay una lesión hemimedular en neurología, hay el síndrome de Brown-Séquard, ¿no? Que es una lesión hemimedular. O cuando hay dolores crónicos. Por ejemplo, los subespecialistas en dolor crónico, cuando ya es un dolor refractario por algo, por un tumor, por ejemplo, las fibras para no llevar dolor. Entonces ahí necesitan mucha precisión para comenzar a destruir estos tractos que llevan dolor. Entonces, de manera resumen, en el sistema, las sensaciones, la parte somática, tenemos dos carreteras, ¿no? Para llevar a nuestro cerebro, a la corteza cerebral. Lemnisco medial y el sistema anterolateral. Para nosotros, el lemnisco medial es mecanorreceptor fino, tacto fino, fibras gruesas, mielinizadas, alta velocidad, alta precisión, alta fidelidad y la decusación es a nivel de bulbo raquídeo, arriba todavía, ¿no? El sistema anterolateral son fibras delgadas, menos mielinizadas, la velocidad es baja, la precisión es baja, la fidelidad es baja. ¿Y qué lleva? Dolor, temperatura, picor, se decusa dentro de la médula espinal de inmediato. ¿Ok? Y vamos a seguir repitiendo esta parte para que nos quede claro. Miren, la parte de la columna dorsal lemniscal, aquí van a llevar vías ascendentes sensoriales, tacto fino, ¿no? Desde el cuerpo médula espinal hace la decusación en bulbo raquídeo, llega al tálamo y llega a nuestra corteza cerebral, ¿no? Imagínense una lesión acá, ¿no? Por un accidente cerebrovascular, hay una lesión en el homúnculo sensitivo, obviamente el paciente no va a poder, dependiendo qué parte del homúnculo cerebro esté dañado, no va a poder sentir el, el tacto fino, ¿no? No va a poder realizar. Entonces, y aquí ya les he mostrado la respuesta. Quería que analicemos el ¿no? Previamente. Entonces, un paciente que tiene una lesión lemnisco medial. Entonces, doctores, el lemnisco medial, ¿qué tipo de sensación del sistema sensitivo lleva, doctores? Tacto Tacto grueso, fino. dolor, eso, muy bien, tacto fino, ¿ok? Entonces, tenemos que ver en las opciones tacto fino, dolor, chao. ¿No? Vibración puede ser, pero es el lado derecho. Aquí me dice el lado derecho que está la lesión. Si la lesión está a este lado, ¿no? El paciente clínicamente va a tener en el lado izquierdo. Si la lesión está en el lado izquierdo, la clínica va a ser en el lado derecho, ¿no? Voy a anotar acá, derecho, se decusa, ¿no? Por esta decusación del sistema lemnisco medial. Entonces, me dice, lesión lemnisco medial bulbo raquídeo derecho, o sea, acá, derecho. Si es derecho la lesión en el paciente,
Clínicamente, ¿dónde debería tener la manifestación clínica? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? Izquierdo. Exacto, ¿verdad? Si tiene la lesión en el lado derecho, clínicamente va a ser en el lado izquierdo. Entonces buscamos eso, ¿no? Todo lo que es derecho, chao, cara nada que ver, y esto izquierda. Entonces entre estas dos tendríamos que ver, ¿no? Entre estas dos en opciones. Entonces, como dice el lemnisco medial, sabemos que es tacto fino. Entonces, buscamos tacto fino, ¿ok? Por eso es importante saber neuroanato, neurofisión para poder hacer la correlación en neuro. ¿Ok? Cuando ustedes estudian enfermedad cerebrovascular, isquémico, el hemorrágico, la subaracnoidea, aneurismas dentro de Harrison, yo les ruego, les sugiero que repasen neuroanato, ¿no? El resumen de su resumen, den una repasada antes de leer la enfermedad cerebrovascular. Les va a ser mucho más fácil, porque recuerden el libro de Harrison a un principio habla de síndromes, ¿no ven? De síndrome tal, síndrome tal, síndrome tal. Si no tengo una buena base, pues no voy a entenderle bien, ¿ok? Ahorita están a tiempo. Hay tiempo para que tengan una buena base, hagan su dibujo en su resumen. Es una recomendación. Vamos a otra pregunta. A ver, bonitas, este igual de neuro. Un hombre de 30 años acude al médico por quemaduras recurrentes en ambas manos sin darse cuenta. Entonces, ¿qué receptores están alterados? Termorreceptores, muy bien, ¿no? Quema de una mosca sin darse cuenta. Al examen físico revela pérdida bilateral, wow, pérdida bilateral de la sensibilidad al dolor y a la temperatura. ¿En qué dermatoma? C8 y T1. Wow, cervical 8 y T1. Entonces la lesión está arriba, ¿no? Como a nivel cervical está la lesión, ¿no? Si nosotros nos hacemos un dibujo de la médula espinal, lumbar, torácica, cervical, en esta parte está la lesión, ¿no? Porque está C8 y T1. Entonces, ¿no? Dice dolor y temperatura. ¿Qué sistema está afectado, doctores? ¿El hemiscal medial o el anterolateral? El anterolateral. Exacto, muy bien, doctoritos, muy bien, doctores, ¿no? El anterolateral está anormal en este paciente. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿No ve? Mientras que el tacto fino, lemnisco medial, vibración y propiocepción están conservados. Listo, me queda claro con la explicación previa que el sistema lemniscal medial está intacto. No pasa nada, ¿no? Está bien. El problema aquí es el sistema anterolateral. Ese es el problema. ¿Cuál de las siguientes estructuras explica mejor estos hallazgos clínicos? Ok, ahora sí, no la pueden fallar. 20 segundos en el chat, por favor. ¿Cuál es la opción?
Excelente, muy bien, doctores. A ver, veamos los tacto fino. A ver, inciso D, la D. Muy bien, doctora Carla, doctora Daniela, todos los doctores. Doctor Jean, excelente, muy bien, muy bien. Entonces, veamos. Miren, hay una enfermedad que se denomina la siringomelia. Miren, esta es una resonancia magnética que básicamente es una cavitación. Miren, si hacemos un dibujo, entonces esta es la médula espinal a nivel cervical y aquí está la sustancia gris y este está el epéndimo, ¿no ven? Donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Entonces el problema es acá, ¿no? Hay una cavitación en el conducto central de la médula espinal. ¿Y dónde frecuentemente pasa? A nivel cervical. Clásica pregunta. Aquí en Bolivia, en Argentina, Brasil, Europa, Estados Unidos, ¿dónde es la región más afectada a la siringomelia? La región cervical. Y a medida que se expande esta lesión, ¿no? Comprime las comisuras blancas anteriores, esta parte, porque por acá sabemos que está el sistema, ¿no? Anterolateral, específicamente donde cruzan las fibras del tracto espinotalámico. Y el espinotalámico que va al tálamo que lleva dolor y temperatura. Entonces, por eso hay una pérdida disociada, pérdida de dolor, o sea, no puede detectar dolor, por eso se quema, el paciente se quema, y temperatura, ¿no? Y por lo tanto está preservado el tacto fino, porque aquí está el tacto fino, ¿no? El menisco medial, esta parte está normal, el paciente. Entonces, los dermatomas que afectan C8T1 explican la afectación de manos y brazos. Y es característico del patrón que denomina en resonancia magnética la capa de Chal, ¿no? Miren esta lesión. Entonces, expansión del conducto central hacia las afecciones de las comisuras blancas anteriores a esta parte, ¿ok? No es lateral, ¿no? Tendría que ser anterolateral, ¿ok? Cuidado que se dejen pescar acá. Es anterolateral, no es lateral a los costados, anterolateral. Aquí dice degeneración de columnas dorsal médula espinal, no, no son columnas dorsales. Lemnisco medial, no, porque está conservado el tacto fin. Sustancia gelatinosa unilateral del asta dorsal, tampoco. Compresión del tracto córtico espinal lateral, no, es anterolateral. Cuidado, miren, aquí, ¿no? Está claramente dónde está la diapositiva, el sistema anterolateral, ¿ok? Y en el libro de Guyton también está, ¿no? Sistema anterolateral, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Con esto creo que ya terminamos. A la parte anterolateral, ¿no? Una vez que llegan al complejo vértebro-basal del tálamo, va a ir a la corteza, específicamente al homúnculo sensitivo, va a ir específicamente, ¿ok? Entonces, cuando entra la raíz a nivel dorsal, fibras mielinizadas dorsal, que asciende directamente a la rama lateral, ¿ok? Que entra hasta la dorsal de sustancia gris, hace sinapsis con reflejos espinales, tractos espinocerebelosos, y el otro grupo es el que asciende hasta el bulbo raquídeo, ¿no? Y recién va a comenzar. Por ejemplo, el núcleo grácil va a llevar fibras de la pierna y el núcleo cuneiforme, que está más o menos por acá, que van a llevar fibras del brazo, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? El ascenso a través del lemnisco medial, ¿ok? Que habíamos comentado, puede después de cruzarse, ¿no? Ascienden el lemnisco medial, llegan al tálamo, ¿no? A la parte del complejo vértebro-basal tálamo y un poquito más de neuronato. Y esta va a ir a la corteza. Y uno se pregunta, ¿a qué parte de la corteza? ¿A qué área de la corteza? La respuesta es al área somatosensorial uno y 2. ¿Ok? El área somatosensorial, el S1 es el primario. Pregunta de neuroanato. ¿Dónde se encuentra el área somatosensorial primario? Circunvolución postcentral. A ver, tenemos aquí una imagen, creo. La circunvolución postcentral. Mientras que la secundaria está en la parte lateral del lóbulo parietal. Si nosotros nos hacemos un dibujo, este es el lóbulo frontal. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver motor. Y voy a hacer de color verde, es la parte parietal, ¿ok? La parte sensitiva. Entonces,
área somatosensorial primario, ¿ok? Primario, y la parte secundaria está en la parte lateral del lóbulo parietal, ¿ok? Muy bien. Y este es el homúnculo, ¿no? Esta imagen es toda la parte sensitiva del homúnculo sensitivo, ¿ok? Entonces aquí tenemos como un mapa. Miren, en la parte un poco inferior, aquí en estas áreas de Brodmann, están los labios, el rostro, la nariz, los ojos y todo nuestro cuerpo. Como ustedes verán, por ejemplo, la rodilla tiene poco espacio, ¿no? No es específica para detectar tacto fino, ¿no? Todo por el homúnculo sensitivo. Y en la corteza somatosensorial, ¿no? Es una parte del cerebro responsable, ¿no? Es donde ahí le llegan los estímulos y comienzan a interpretar nuestra corteza cerebral, ¿ok? Y esta localización, ¿no? Está detrás de la cisura central, ¿no? Por ejemplo, aquí en el área 3, ¿no? Detrás de esta cisura central, ¿no? Comprende las áreas de Brodmann. Miren, ¿qué áreas de Brodmann? Área uno, pregunta clásica de neuranato. 2, miren, la 2, la 3. Estas forman el área somatosensorial primario. ¿Quién forma el área somatosensorial primario? Zonas de Brodmann uno, 2 y 3. Clásicas preguntas, ¿ok? Muy bien, aquí tenemos un resumen de la corteza somatosensorial. Recuerden que el lóbulo frontal, la parte motora y la parte parietal, la parte sensitiva. Y aquí está, ¿no? El área somatosensorial y el área somatosensorial 2, ¿ok? Y ya para terminar esta clase, si nosotros hacemos una biopsia, un pedacito de biopsia, y llevamos a microscopio, esto es lo que vamos a encontrar, esta imagen. Y aquí los neurohistólogos, los neuropatólogos, lo han clasificado como capas. Capa uno, capa 2 o estrato si quieren llamarlo, estrato 3, estrato 4, el estrato 5 y el estrato 6 se divide en dos, 6A y 6B. ¿Qué tienen que saber? Que la uno es la más superficial, recibe señales inespecíficas, no hay muchas neuronas, inespecíficas, ¿ok? La 2 y la 3 son las más importantes, doctores. ¿Por qué? Porque estas van a llegar del lado opuesto del cerebro a través del cuerpo calloso. Pues aquí van a ir procesándose dichas informaciones. Y en el área 4 van a recibir señales sensoriales entrantes desde el tálamo. Pregunta de examen. ¿Qué zona, qué capa de la corteza somatosensorial recibe señales desde el tálamo? Porque hay síndromes talámicos bien complejos. Entonces es la capa o el estrato 4. ¿Ok? Que es la primera capa en cuanto a las activaciones. La capa 5 son estructuras, axones, neuronas profundas que vienen de los ganglios basales, de tronco encefálico, médula espinal, principalmente, ¿no? Y la parte 6, esta envía axones del axón tálamo, formando un circuito de retroalimentación que van a ir retroalimentando positivamente o negativamente. Pero recuerden, la zona 3 y la zona 4 como posible pregunta de examen. ¿Ok? Y ya para terminar, una señora, dicen, de 62 años de edad, es evaluada por dificultad para identificar con ojos cerrados. Acá, ¿cuál está alterado? El examen neurológico revela pérdida de la propiocepción y vibración en las extremidades inferiores, con preservación del dolor y temperatura. Pregunta para ustedes. ¿Qué tracto estaría alterado en este caso, doctores? ¿El medial, el hemisco medial o el sistema anterolateral? ¿Cuál está alterado? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes estructuras nerviosas es más probable que esté lesionada? Tracto espinal lateral, sustancia gelatinosa, núcleo ventral posterior medial del tálamo, el fascículo grácil de la médula espinal dorsal o el tracto córtico espinal lateral, ¿no?
Entonces acá, este paciente claramente tiene alteraciones, ¿no? De que no puede distinguir, ¿no? Una llave o una moneda. Entonces, aquí tenemos dos componentes importantes. El fascículo del grácil lleva información de extremidades inferiores al núcleo grácil y el bulbo, propiocepción, tacto fino y vibración, ¿no? Cuando un paciente tiene la capacidad, pierde la capacidad de poder distinguir objetos, a eso que se denomina astereognosis, ¿ok? Y la vibración dorsal lemnisco medial. Todos estamos de acuerdo, ¿no? Aquí es tacto fino y el tacto fino es por sistema lemnisco medial, ¿ok? Entonces, este lemnisco va a ir a hacer contacto con el fascículo de grácil. Entonces, por eso es la respuesta en inciso D. Mientras que el dolor y la temperatura, dice en el caso, está preservado. Entonces, esto excluye, ¿no? El sistema anterolateral está bien. Entonces, por lo tanto, el fascículo grácil es la porción medial de la columna dorsal que representa las piernas y la parte inferior del tronco, ¿ok? Qué bonito es neuroanato, neurofisio, más aún neurología. Bueno, hemos terminado la clase de autores. Les voy a enviar el banco de preguntas. No sé si ya les han enviado de estos temas de neurología. Y a la próxima clase, la próxima semana, sería nuestra última parte de fisiología. ¿Ok? Y ya con eso comenzamos la parte de medicina interna. ¿Ok? Espero que ya hayan podido descargar los libros de medicina interna, los libros de Harrison, Cecil, Farreras, Sabintine. En Estados Unidos, los internos y los R1s que tengan que ver con el mundo de la residencia médica, hay un libro que utilizan mucho en la práctica, ¿ok? Que es el Medicina, está escrito como Sabatine, ¿ok? Ahora, si lo pueden tener en físico, sería genial para que todo lado lo puedan llevar, ¿no? Ahí está todos los scores, los criterios, bien resumidos, hiper resumidos, que lo primero es la gran recomendación, ¿ok? Primero leer de un libro, así súper superficial, lo más resumido que tengan. Yo les recomiendo Sabatine, ¿ok? Ya les va a dar alguna idea de qué se trata la información. Luego pasar a una bibliografía que sea fácil de entender, porque Harrison es un poco, como es traducido del inglés al español, un poquito, ¿no? Tiene sus citas, ¿no? No es tan fácil de entenderlo al Harrison. A mí me costó en lo personal, ¿ok? Ahora, si se sienten súper cómodos con Harrison, está bien. A mí, por ejemplo, me encanta mucho Farreras, ¿no? Está bien cortito, muy bien explicado y está actualizado además. Farreras, ¿no? Ya con eso me hago mis primeros mapas mentales y ya cuando salto al libro de Harrison, ahí comienzo a ver, ¿no? Las dosis, los scores, porque como ya tengo una buena base, ya el libro de Harrison puedo abordarlo, ¿ok? Entonces, en resumen, la gran recomendación, doctores, es por favor repasar un libro del más oficial, de lo más superficial, puede ser el libro de Harrison, el manual les han enviado, o el libro de Sabatine, luego pasarse probablemente a Farreras y luego al libro de Guyton, al Principios, ¿ok? Al libro como tal. Bueno, van a ir con muy buena base en cardio, neumo, neuro, nefro, etcétera. Y pues con las clases además va a ser mucho más fácil, ¿ok? Y los conceptos que crean que sea difícil de memorizar, eso anótenselo en grande como flashcard. Pregunta, respuesta, ¿vale? Ok, eso doctores, si tiene Doctor, alguna otra doctor, pregunta pueden activar su micrófono, estamos ahí para contestarles. doctor, el libro del Sabatini nos han mandado, disculpe. Claro que sí, sí, sí. Recording stopped. Está, a ver, Ok, también voy a muchas revisar dónde gracias. está mi celular. Tiene que estar fija. Ese librito usan en, ¿cómo se dice? Los residentes. Sí, 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 en los países del primer mundo, entonces súper recomendado. Si pueden conseguir igual de la misma, de cirugía, de pediatría, de ginecobstetricia, igual cuando pasemos a especialidades vamos a pasar, ¿ok? Cirugía van Ok, a comenzar en agosto por si acaso, ¿ok? El 11 de agosto van a comenzar el cirugía, así que ya no hay más vacaciones. eh, Ahora sí es de prepararse en serio, ¿no? Entrar en el primer sí, lugar. doctor. A ver, voy a Sí. revisar. Les han debido No, enviar Medicina Interna de doctor, Cecil Barrera sí. Sabatini. Está en los libros, doctores. Ya.
con usted vamos a seguir pasando medicina interna. ¿Cuándo vamos a empezar, doctor? De aquí creo que es un martes, ¿no? O un lunes cae. Por favor, está en el cronograma, pero ahorita a ver, voy a revisar el cronograma. ¿Dónde está? El 20, ¿no? El 20 de mayo. ¿Qué día cae? ¿Martes o lunes? Debe ser martes. 20 de mayo, es decir, la próxima semana nuestra última clase de fisio, ¿ok? Y luego entramos con patada voladora en medicina interna. Espero que ¿Cuándo, hayan... cuándo es la última clase de Mm, fisio? Perdón, doctor. La próxima martes. Doctor, buenas Ya, noches. Dale, dale, doctor. está bien, doctor. Doctor, una Muchas consultita. gracias. Dijo que vamos a pasar cirugía el 11 de agosto, ¿no? Sí, sí, sí. Y pero en el cronograma también dice que, bueno, por ejemplo, psiquiatría vamos a pasar el 5 de septiembre o Sí, como... sí, sí, sí. O sea, a la par, a la par. Ah, los dos vamos a pasar tanto medicina Exacto. interna con cirugía. Ah, ya, ya. Exacto. Gracias. Lunes y miércoles creo que es cirugía. Martes, jueves, viernes y sábado es medicina interna. Ah, ya. Listo, doctor. Gracias. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, doctores, que les vaya muy bien, aprovechen sus últimos días y por favor organícense bien, bien, bien. En la mañana 2 horas, 3 horas de estudio, al mediodía o en la noche, a los que están trabajando y a rajarse, ¿ok? Muy bien, que les vaya muy bien, doctores, hasta luego. Hasta el 20, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor, gracias.